vamos a hablar de las oxisales. Las oxisales también reciben otros nombres como oxosales, sales oxácidas, sales oxoácidas o simplemente sales ternarias. Ternarias porque están compuestos por tres elementos, un metal, un no metal y oxígeno. ¿De dónde resultan las oxisales? Resultan de la reacción de un hidróxido con un ácido oxácido, o sea, un ácido que contiene oxígeno en su estructura. Entonces aquí produce la oxisal y también va a producir agua. A estas reacciones también se le conocen como reacciones de neutralización, pues normalmente las oxisales, la mayoría de ellos son neutras. Los hidróxidos tienen un pH entre 7 y 14, los ácidos tienen un pH entre 0 y 7 y cuando se juntan pues neutralizan el pH y queda normalmente un pH neutro, o sea un pH 7, aunque vamos a ver algunas sales que tienen carácter ácido o carácter básico. Bueno, un ejemplo de esto sería el NaOH, que es un hidróxido mezclado, por ejemplo con el ácido sulfúrico, me va a producir una sal. Esta sal se denomina sulfato sódico, sulfato de sodio y agua. Balanceándola nos quedará así, 2 y un 2 acá. Entonces un hidróxido con un ácido me va a producir la sal y agua. Entonces, ¿cuál es la estructura general de una oxisal? Entonces tendríamos el metal, siempre lo vamos a colocar de primero, con su respectivo subíndice. Luego entre paréntesis va un ion negativo con un no metal y oxígeno. Y aquí con su respectivo subíndice. ¿De dónde vienen estos dos subíndices? Vienen de los números de oxidación del metal. Entonces el metal tendrá un N aquí que bajará acá como subíndice del ion, y el ion tendrá un número de oxidación que siempre va a bajar acá donde está el metal. ¿Qué pasa? El metal siempre va a venir del hidróxido y este ion siempre va a venir del ácido. ¿Ok? Los metales en la nomenclatura provenientes del hidróxido no van a cambiar su nombre, pero el ion que viene del ácido sí va a tener un cambio en el sufijo, que más adelante miraremos. Vamos a hacer algunos ejemplos de dónde provienen entonces cada uno de estos iones para formar la sal. Entonces, si yo tengo el ion, el hidróxido NaOH, este hidróxido se separa en sodio con más OH menos. Entonces, si esto se llama hidróxido de sodio, pues este es el ion sodio y el grupo OH que lo caracteriza por ser un hidróxido. También cuando el elemento solo tiene una valencia lo podemos llamar como sódico, entonces hidróxido sódico, entonces este es el ion sódico. Si cojo por ejemplo el hidróxido de calcio que tiene entonces dos grupos OH, entonces se disociará en 2 OH menos, entonces ya me produce 2, y la carga del ion Ca será más 2. Entonces por ejemplo este es el ion o catión calcio. Entonces recordemos que cuando el ion es positivo se denomina catión y este ion positivo proviene del hidróxido, y cuando el ion es negativo se denomina anión y este proviene del ácido oxácido. Este no cambiará el nombre, el hidróxido, pero el oxácido, el ion, sí cambiará el nombre. Vamos a ver, por ejemplo, que algunos iones positivos son muy comunes. Por ejemplo, el hierro.
el hierro tiene dos valencias positivas, más 2 y más 3. Entonces podrá tener dos iones positivos, el hierro más 2 y el hierro más 3. En la nomenclatura tradicional, ¿cómo llamaremos esos iones? Entonces, si el hierro tiene dos valencias, esta tablita se la voy a colocar en la descripción del video, que es la tablita propia de la nomenclatura tradicional. Cuando trabajamos con dos valencias, entonces es este parte del cuadro. A la menor valencia trabajaremos con sufijo oso y a la mayor valencia trabajaremos con sufijo ico. Recordemos que estos cationes provienen del hidróxido, entonces si esta es la menor valencia terminará en oso, entonces este se llama el ion ferroso, y este, como trabaja con más 3, la mayor valencia será el ion férrico. Por ejemplo, el cobre tiene dos valencias positivas, más 1 y más 2, entonces formará dos iones, el cobre más 1 y el cobre más 2. A este, recordemos que para dos valencias utilizamos oso e ico. Este cuadro es muy sencillo, si el elemento tiene una sola valencia, tendrá un sufijo ico. Si tiene dos valencias, tendrá oso e ico. Si tiene tres valencias, utilizaremos para la primera el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la segunda valencia, el sufijo oso, y para la tercera, el sufijo ico. Y si tiene cuatro valencias, entonces para la primera utilizaremos el prefijo hipo y el sufijo oso, para la segunda el sufijo oso, para la tercera el sufijo ico y para la cuarta el prefijo per y el sufijo ico. Recordemos que las valencias o números de oxidación los tenemos que organizar de menor a mayor para que correspondan con esta tabla. Entonces, como tenemos dos valencias, la primera entonces será oso, entonces este es el ion cuproso y este es el ion cúprico. Recordemos conservar las raíces de los elementos. Aquí no se dice hierroso, sino que conserva la raíz fer, y aquí no se dice cobroso, sino que conserva la raíz cuprum. Algunos otros cationes, por ejemplo el oro tiene valencias más 1 y más 3, entonces formará también dos iones, el oro más 1 y el oro más 3. Entonces, como tenemos dos valencias, funciona igual que nuestros dos ejemplos anteriores, y conservando la raíz del oro, que es auru, entonces para la primera será el ion auroso y para la segunda el ion áurico. Como el sodio anteriormente solo tiene una valencia, por ejemplo más 1, para una sola valencia utilizamos el ico en la nomenclatura tradicional, entonces simplemente formará un ion, el ion Na más 1, que podemos llamar el ion sódico, pero también lo podemos llamar el ion de sodio porque no tiene sino un solo número de oxidación. Entonces recordemos que todos estos iones positivos provienen del hidróxido y van a conservar su nombre, o sea el nombre que se denomina con el hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido hay dos tipos, el ferroso y el férrico, y conservan sus propios nombres. Ahora vamos a mirar cómo generamos el anión que proviene del ácido. Bueno, entonces los ácidos producen los aniones, o sea, los compuestos o estructuras con carga negativa. Entonces tenemos que empezar a reconocer cuáles son los aniones más importantes que producen los ácidos. Por ejemplo, sabemos que los elementos del grupo 7A, por ejemplo el cloro, el bromo y el yodo, van a tener números de oxidación 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces van a formar cuatro diferentes ácidos. ¿Cuáles son estos ácidos? Vamos a coger por ejemplo el cloro. El primero sería HClO. El segundo sería HClO2. El tercero HClO3. Y el cuarto HClO4. Acá cada uno trabaja con valencias 1 en el primero, 3 en el segundo
5 en el tercero y más 7 en el cuarto. Recordemos que si queremos formar estos ácidos, simplemente formar el óxido y agregarles agua. Si quieren pueden ver un video anterior de formación de los oxácidos que necesitarán para la formación de estos ácidos. Ahora, ¿qué pasa cuando estos ácidos entonces se disuelven, se separan, se ionizan? Vamos a ponerle primero el nombre a cada uno. En la nomenclatura tradicional, entonces recordemos que cuando tenemos 4 números de oxidación utilizamos estas 4 estructuras: al primero hipo-oso, al segundo oso, al tercero ico y al cuarto perico. Como tenemos entonces el cloro y valencias 1, 3, 5 y 7, entonces este será el ácido hipocloroso. Este segundo será el ácido entonces cloroso. Este tercero será el ácido clórico y este será el ácido perclórico. Recordando que se utiliza esta tablita para las 4 valencias, recordemos que tienen que estar en orden ascendente. Ahora, ¿qué pasa cuando disociamos estos elementos? Entonces, se libera un hidrógeno y se libera el ion ClO. Como se liberó una sola carga positiva, entonces este ion quedará con una sola carga negativa. ¿Cómo se separará este? Entonces lo mismo, libera un hidrógeno, que eso es lo que lo hace de carácter ácido, más el ion que sobra, ClO O2, y con una carga negativa. El tercero, entonces liberará H+, más ClO3 también con una carga negativa. Y por último el H+, libera una H+, ClO4 con una carga negativa. Estos ácidos del grupo 7A solo van a tener un hidrógeno, por eso se denominan ácidos monopróticos. Entonces, si liberan un solo hidrógeno, van a quedar con una carga -1 negativa todos. Ahora, el ácido va a cambiar el nombre de su ion de la siguiente manera. Cuando termina en oso, vamos a cambiar el ion por el sufijo ito. Y cuando termina en ico, vamos a cambiar el ion por el sufijo ato. Entonces, como este se denomina ácido hipocloroso, entonces vamos a cambiar solo el oso por ito. Entonces, este ion se llama el ion hipoclorito. Este segundo, como termina en oso, entonces ion clorito. Este, como termina en ico, entonces lo vamos a cambiar por ato. Entonces este ion se denomina el ion clorato. Y por último, el ácido perclórico produce el ion perclorato. Al igual que los ácidos del cloro, también son los mismos para el bromo y el yodo, o sea, también van a producir los mismos iones con una sola carga negativa. ¿Qué pasa cuando hay ácidos, por ejemplo, los ácidos del azufre y los ácidos del carbono, que tienen 2 hidrógenos en su estructura? Vamos, por ejemplo, a hacer los ácidos del azufre. Entonces los del azufre entonces serían H2, SO2, H2, SO3 y H2, SO4. ¿Okay? Las valencias del azufre son valencias 2, más 4 y más 6. Vamos a colocarle el nombre a estos 3 ácidos. Entonces recordemos, para 3 valencias, la primera utilizamos hipo-oso, la segunda oso y la tercera ico. Entonces este va a ser el ácido hiposulfuroso. Este se denominará ácido sulfuroso, será la segunda valencia, y este se denomina ácido sulfúrico. Ahora, cuando se disocian, como tienen 2
hidrógenos en su estructura, entonces van a emitir 2H más el resto, pero como eliminamos dos cargas positivas, el ion SO2 me va a quedar con dos cargas negativas. Lo mismo acá, entonces va a liberar 2H más el SO3, que es el ion que me sobra, con dos cargas negativas. Y el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, 2H más SO4 con dos cargas negativas. Ahora, recordemos que hay que cambiar la terminación oso por ito y ico por ato. Entonces este ion se denomina hipo. Como hay oso, entonces lo cambio por ito, entonces hiposulfito. Este se denominará sulfito y este se denominará sulfato. Estos iones debemos de tener en cuenta que tienen una separación total, pero como vamos a ver más adelante, también pueden tener una separación parcial, es decir, no eliminar sino uno solo de sus hidrógenos. Y vamos a hacer un ejemplo cuando un ácido tiene, por ejemplo, 3 hidrógenos. Por ejemplo, el fósforo puede tener este ácido denominado ácido fosfórico. Este es el ácido fosfórico. El fósforo tiene valencias, la P tiene valencias más 3 y más 5. Acá, como está trabajando con más 5, entonces se llamará ácido fosfórico. Entonces, si se disocia totalmente, va a eliminar 3H y va a producir el ion PO4 y va a tener ya 3 cargas negativas. A este ion lo vamos a llamar el ion, entonces fosfórico se transforma en licoporato, entonces el ion fosfato. ¿Okay? Entonces tenemos que ir reconociendo cuando los ácidos tienen un solo hidrógeno, cuando tienen dos y cuando tienen tres, y cómo cambia su nombre siguiendo la siguiente estructura: el oso por ito y el icoporato. Vamos a seguir con algunos ejemplos de los ácidos para poder formar la sal. Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación cómo a partir, por ejemplo, del elemento vamos a formar el ácido a partir del óxido y formar el ion a partir del ácido. Por ejemplo, el carbono va a tener dos valencias más 2 y más 4. Entonces va a formar pues dos óxidos. El primer óxido lo formará con la valencia más 2 y el segundo óxido con la valencia más 4. Recordemos que el oxígeno siempre trabaja con valencia menos 2 en estos óxidos. Entonces tenemos que este 2 baja acá, este 2 baja acá, simplificando me queda el CO, porque queda mitad y mitad, una y una. Acá baja el 2 acá, el 4 acá, simplificando me queda mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Según la nomenclatura tradicional, para dos valencias utilizamos oso e ico. Entonces estos serán el óxido carbonoso y el óxido carbónico. ¿Cómo formó el ácido? Entonces agregándole agua. Aquí vamos a formar el oxácido. Entonces, ¿cómo me queda? Dos hidrógenos del agua, luego coloco el no metal que es el carbono y por último dos oxígenos, uno del agua y uno del óxido. Entonces H2CO2. Y para el segundo ácido me queda H2, luego el no metal C y luego sumo los oxígenos, dos del óxido y uno del agua, entonces me queda H2CO3. Entonces este se denomina ácido carbonoso y este se denomina ácido carbónico. Recordemos que para la formación de los iones, entonces cambiamos el oso, lo vamos a cambiar por ito y el ico lo vamos a cambiar por ato. Entonces vamos a formar ya los iones. Entonces arrancamos con el H2CO2. Ojo, si el ácido carbonoso tiene una disociación total, entonces libera los dos hidrógenos más el CO2, va a quedar con dos cargas negativas. Entonces este ion se denominará
carbonito. ¿Ok? Y si el ácido carbónico se disocia totalmente, entonces va a liberar 2H más el CO3 con dos cargas negativas que denominaremos el ion carbonato. Esto es cuando los ácidos liberan todos sus hidrógenos. ¿Qué pasará cuando los ácidos liberen parcialmente sus hidrógenos? Por ejemplo, si cogemos el ácido carbonoso, este también solo puede eliminar una H más. O sea que la otra H quedará asociada a la estructura de la siguiente manera: HCO2. Y como se libera una carga positiva, entonces este ion va a quedar con una carga negativa. Lo mismo pasará con este ion, con el ácido carbónico. Puede liberar solo una H. Entonces quedará, libera una H solamente. Entonces el resto de mi estructura va a quedar con una H, el CO3, y va a quedar solo con una carga negativa. Ahora, ¿cómo se denominan estos iones? Simplemente le agregamos bi o di. Entonces este será el ion bicarbonito, porque proviene de este. Y este, como se llama el ion carbonato, cuando queda con una sola H asociada, entonces se llama el ion bicarbonato. También se pueden denominar carbonato o carbonito, acá en este caso carbonito ácido, porque en su estructura queda este hidrógeno. Y entonces este también se puede denominar carbonato ácido. ¿Ok? Entonces esto sucede cuando tenemos ácidos polipróticos. ¿Qué son ácidos polipróticos? Que tienen dos o más hidrógenos en su estructura. Esto funciona, por ejemplo, con el ácido sulfúrico, con el ácido fosfórico y con los diferentes ácidos del azufre, por ejemplo H2CO3, que es el ácido carbonoso, y todos los ácidos que tengan dos o más hidrógenos en su estructura pueden tener disociaciones parciales. Ahora sí, conociendo los aniones, que son estos, y los cationes, vamos a formar entonces ya las sales. Vamos entonces a nombrar en la nomenclatura tradicional estas cuatro sales. Recordemos que la estructura de la sal es entonces el metal, luego va acá el no metal con el oxígeno, y van a tener sus respectivos valencias. Acá puede ser una X, aquí puede ser una Y, esos son los subíndices. Y los números de oxidación, entonces, ¿cuáles serán? Entonces la valencia del metal será esta, siempre ir acá abajo del paréntesis porque se intercambian, y esta X sería la valencia del ion, o sea del anión. Recordemos que este es el catión, este es el anión formado por el ácido y toda la estructura de la sal. Recordemos que el cloro, el bromo y aquí también otra vez el cloro van a tener ácidos que solo tienen un hidrógeno. Entonces la valencia de este conjunto siempre va a ser -1, como en este caso, como en este y como en este. ¿Ok? Entonces la valencia del elemento que lo acompaña, o sea del catión o del metal, siempre va a ir acá debajo, como en este caso y en este caso. O sea que acá la valencia del hierro será +2, acá la valencia por ejemplo del aluminio será +3, y aquí la valencia del oro, acá también será este 3, o sea que irá aquí como +3. En este caso no podemos decir lo mismo, porque recordemos que el fósforo tiene 3 hidrógenos en su estructura, o sea que la valencia aquí del níquel va a ser -3 o 3 cargas negativas, también esto se puede colocar como -3, y la valencia aquí del níquel será este 2. O sea, lo primero es identificar con qué valencia trabaja cada componente de la sal. Bueno, entonces vamos a verificar cuál es la valencia del cloro acá dentro de este paréntesis. Entonces dentro del paréntesis tenemos Cl
O4 y la carga total me tendrá que dar -1, ¿ok? Como en este caso. Entonces recordemos que el oxígeno tiene valencia -2, entonces si multiplicamos 4 por -2 me va a dar -8. Para que todo el conjunto me dé -1, entonces el cloro deberá tener una valencia de +7, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las valencias del cloro? Las valencias del cloro son +1, +3, +5 y +7. Según la nomenclatura tradicional, entonces, para 4 valencias, la primera será hiposo, la segunda oso, la tercera ico y la cuarta perico. Entonces, este ion proviene del ácido perclórico, porque estamos trabajando con la cuarta valencia de 4 perico. Y entonces recordemos que el ico lo cambiamos por ato, o sea que este ion se denominará perclorato. ¿Ok? Entonces ya tenemos que este ion se denomina perclorato. Ahora, el hierro trabaja con 2 valencias. El hierro trabaja con valencias +2 y +3. ¿Ok? En este caso está trabajando con la valencia 2, +2, o sea la menor de 2. Entonces cuando tenemos 2 valencias, para la menor utilizamos oso y para la mayor utilizamos ico. Como es la menor, entonces ese ion será el ion ferroso. Entonces ahora sí podemos nombrar nuestra sal. Las sales se nombran empezando por el anión, o sea por la parte final, y después por el catión, o sea la parte inicial. Entonces se denominará perclorato, que es este compuesto, ferroso, que es el primer compuesto. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces con el segundo. Entonces acá lo mismo que en mi primero, tenemos este BrO3 y todo este ion tiene una carga de -1, porque su índice acá pues no tiene valor, entonces se supone que es un 1, y como este es el anión, entonces la carga es -1. Entonces como todo esto me tiene que dar -1, entonces recordemos que el oxígeno trabaja con -2, 3 por -2, -6. Entonces para que todo esto me dé -1, el bromo tendrá que trabajar con +5. Entonces como el bromo tiene valencias, números de oxidación positivos +1, +3, +5 y +7, en este caso está utilizando la tercera, entonces la tercera de 4 valencias es ico, o sea que este ion proviene del ácido brómico. Entonces como viene del ácido brómico, cambiamos el ico por ato, entonces este ion se denominará bromato. ¿Ok? Bueno, ahora el aluminio solo tiene una valencia, que es la valencia +3, entonces para una sola valencia utilizamos el sufijo ico, o sea que el ion Al+3 es el ion alumínico. Entonces ahora sí podemos nombrar nuestra sal, entonces empezamos por el final, bromato alumínico. También se puede decir bromato de aluminio, porque no tiene sino una sola valencia. Ahora vámonos para nuestro tercer ejemplo. Entonces recordemos que este 3 que viene acá pasa acá como -3, o sea que todo este ion PO4 tendrá una carga total de -3. ¿Okay? Entonces multiplicamos el oxígeno por -2, 4 por -2, -8, para que todo esto me dé -3, entonces el fósforo trabajará con +5. ¿Ok? Y tenemos que las valencias del fósforo son +3 y +5. ¿Ok? Entonces para 2 valencias, la menor será oso y la mayor será ico. O sea, como estamos trabajando con el +5, es la mayor, entonces este proviene del ácido fosfórico.
y como proviene del ácido fosfórico, este ion, cambiamos el ico por ato, entonces este ion se denominará fosfato. ¿Ok? Ahora el níquel, que es el otro elemento, el níquel tiene valencias más 2 y más 3. En este caso el níquel está trabajando con el 2, que es este número de acá que sube positivo. O sea, está trabajando con la menor de 2. Entonces, si tenemos nuestro cuadrito, la menor de 2, utilizamos el oso. O sea que este ion Ni más 2 se llama niqueloso. Ok, ahora sí podemos nombrar nuestra sal. Entonces arrancamos por el final. Fosfato niqueloso. Ok. Bueno, vámonos para nuestra cuarta sal. Entonces recordemos este ion acá, el ClO3. Todo este tendrá una carga de menos 1. Entonces el oxígeno nos apoyamos de él, menos 2, 3 por menos 2, menos 6. Entonces para que todo esto me dé menos 1, el cloro trabajará con más 5. Entonces recordemos que el cloro tiene valencias más 1, más 3, más 5, más 7. Está trabajando con más 5, que es la tercera de 4. Entonces para la tercera de 4 valencias es ico. Entonces este proviene del ácido clórico. Entonces este ion, cambiamos el ico por ato, se llama el ion clorato. ¿Ok? Ahora, el oro, Au, tiene dos valencias, más 1 y más 3. En este caso está trabajando con el 3, con el más 3, entonces será para dos valencias la mayor, ico. Entonces este es el ion Au más 3, es el ion áurico. Entonces ya tenemos el nombre de los dos, entonces vamos a nombrarlo. La parte final se llama clorato. Entonces clorato áurico. Este es el nombre de mi última sal. Entonces aquí tenemos los nombres de estas 4 sales. Vamos a hacer otros ejemplitos para terminar con las oxisales. Bueno, vamos a realizar estos otros ejemplos. Acá tenemos otras 2 sales elaboradas y aquí tenemos 2 nombres pues para elaborar la fórmula. ¿Qué pasa cuando en nuestra sal no hay un paréntesis aquí involucrado? Como en este caso, entonces significa 2 cosas. Que este elemento de acá puede tener una valencia o número de oxidación más 1. Como esa valencia baja acá abajo en esta parte de acá. Bueno, vamos a hacer ahora estos 4 ejemplos, 2 sales elaboradas y 2 nombres. ¿Qué pasa cuando nuestra sal no tiene un paréntesis? Puede tener 2 opciones. Que la valencia del catión, o sea del metal, del primer elemento, sea más 1. O la segunda opción es que haya sido simplificado. En este caso, recordemos que este ion, que es del azufre, el azufre no va a tener ácidos que tengan un solo hidrógeno, ¿cierto? Porque todos los ácidos del azufre tienen 2 hidrógenos. Y como no tienen un hidrógeno adelante, o sea, no es una sal ácida, entonces simplemente esta sal fue simplificada. Recordamos que el SO4 siempre va a tener un número de oxidación de menos 2. O sea, aquí tendría 2 líneas negativas. Y si fue simplificado, evidentemente es porque el cobre, que tiene 2 valencias, el cobre tiene valencia más 1 y más 2, si fue simplificado es porque también utilizó un más 2. Ok. Entonces vamos a averiguar primero el nombre de este ion. Ahora, siempre nos apoyamos de el oxígeno, entonces recordemos que el SO4 acá va a tener una carga total de 2 negativos o 2 rayitas, se puede de las 2 maneras. Entonces vamos a mirar. 4 por menos 2, menos 8. Para que toda esta molécula, este ion me dé menos 2, el azufre evidentemente va a trabajar con más 6. ¿Ok?
y tenemos que las valencias del azufre son más 2, más 4 y más 6. Como en la nomenclatura tradicional las tres valencias, está trabajando con la tercera, o sea, ICO. Esta es la tercera, entonces trabaja con ICO. Entonces este ion viene del ácido sulfúrico. O sea que este ion, cambiamos el ICO por ato, se denomina sulfato. Ahora, como ya dije anteriormente, esta sal ha sido simplificada, porque si aquí todo esto tenía un menos 2, este menos 2 hubiera bajado acá, y este 2 hubiera bajado acá, se simplificó, por eso no se coloca el paréntesis. Aquí el cobre está trabajando con la valencia mayor de 2, cuando tenemos dos valencias, la mayor es ICO, o sea que este ion Cu más 2 se llama el ion cúprico. O sea que nuestra sal se viene llamando sulfato cúprico. ¿Ok? Bueno, miremos ahora esta otra sal. Sabemos que este ion que viene del carbono, pues también viene de ácidos polipróticos, es decir, ácidos que tienen dos hidrógenos, el carbono y el azufre. O sea que este CO3 también tuvo que tener una carga de menos 2. ¿Ok? Entonces, para esta carga vamos a averiguar cuál es el número de oxidación del carbono. Entonces tenemos que el carbono O3 tiene una carga de menos 2. O sea que si el oxígeno vale menos 2, entonces 3 por menos 2 menos 6. El carbono en este caso trabajará con más 4 para que la carga total me dé el menos 2. Como las valencias del carbono son 2 y 4, más 2 y más 4, está trabajando con la segunda. Entonces la segunda de dos valencias es ICO, o sea que este ion proviene del ácido carbónico. Y el ion, cambiamos el ICO por ato, entonces este ion se llama el carbonato. Ok. Ahora, este ion es con una carga menos 2, o sea que ese 2 hubiera bajado acá, pero no aparece en mi estructura. Eso significa que este 2 de acá, que pertenece al platino, fue simplificado, o sea, se le sacó la mitad. O sea que aquí la carga real del platino no es 2, sino el doble de este número, que sería más 4. ¿Ok? O sea que la sal originalmente era PT, CO3, aquí este menos 2 bajó acá, y como este era un 4, ese 4 bajó acá, y como son múltiplos de 2 fue simplificado, la mitad 1, PT, y la mitad de 4, 2, entonces quedó CO3 con un 2. O sea que realmente el platino, que tiene valencias más 2 y más 4, en este caso está trabajando con el más 4. O sea que está trabajando con dos valencias, la mayor es ICO, o sea que este es el PT más 4, es el ion platínico. ¿Ok? O sea que ya podemos colocarle el nombre a nuestra sal, entonces este es el ion carbonato platínico. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a elaborar la fórmula a partir de estos dos nombres. Entonces, carbonato, recordemos que el carbonato entonces viene del ácido carbónico. Este carbonato viene del ácido carbónico. Y el plomo tiene valencias más 2 y más 4, como está utilizando oso, entonces recordemos que para dos valencias oso, entonces será la menor, o sea que aquí plumboso está trabajando con la valencia más 2, o sea que el ion plumboso es Pb más 2. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el ácido carbónico. Podemos arrancar del óxido, agregarle agua y después formar el ion. Entonces, carbónico, recordemos que el carbono tiene valencias más 2 y más 4, o sea que es carbónico, está trabajando con 4. Si formaríamos el óxido sería C más 4
Con el oxígeno menos 2, baja el 2 acá, el 4 acá, se simplifica y queda CO2. Para formar el ácido, entonces agregamos agua. Entonces me queda H2, C, O3. Y para formar el ion, entonces eliminamos los dos hidrógenos, entonces queda 2H más el ion CO3 con dos cargas negativas. ¿Ok? Entonces ya tenemos mi estructura del plomo y del carbono. Entonces simplemente lo organizamos. Primero colocamos el plomo, entonces Pb con su valencia más 2, y luego el CO3 con su valencia menos 2. Entonces el 2 del plomo bajará acá y este 2 del carbonato bajará acá. Como son múltiplos de 2, los puedo simplificar, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, entonces me queda PbCO3, o sea, carbonato plumboso. ¿Ok? Bueno, y por último vamos a hacer el bicarbonato de sodio. Entonces recordemos que cuando tiene bicarbonato, quiere decir que ese ion no se disoció totalmente, sino que se disoció parcialmente. Entonces si tenemos el ato, entonces recordemos que el carbono trabaja con 2 y 4, más 2 y más 4. Ato viene de ico, entonces viene con la mayor valencia. Entonces lo mismo, formamos nuestro óxido, CO más 4 menos 2, 2 acá, 4 acá, simplificamos, me queda CO2, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Le agregamos agua, entonces me queda el H2, primero el hidrógeno, luego el no metal C, O y acá me da 3, 2 y 1, 3. Ahora lo vamos a disociar parcialmente, o sea, solo le vamos a eliminar un hidrógeno por el bicarbonato de acá. Entonces H más el CO3, acá me va a quedar una H y me va a quedar con una carga negativa. Este es el ion bicarbonato. Ahora, el sodio solo tiene una valencia que es más 1, o sea que el ion va a ser Na más 1. Entonces ahora si lo juntamos, entonces me queda Na más 1, y el ion bicarbonato lo vamos a colocar acá entre paréntesis, HCO3, y va a tener una carga de menos 1. Este 1 viene acá y este más 1 viene acá. Como quedaron 1 y 1, se le puede omitir el paréntesis, entonces me queda NaHCO3, bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico.